como todos los días, emprendemos agradecidos al Señor por sus bendiciones. Vemos a un Dios que sigue consolando, abriendo puertas, proveyendo y siendo el sostén y el fundamento de la vida de muchos que decidieron serle fiel con todo su corazón. Continuamos nuestra lectura bíblica. En esta ocasión, la última bendición a Benjamín, la muerte y sepultura del gran Jacob. Génesis capítulo 49, versículo 27 en adelante en la Nueva Traducción Viviente, y dice así la palabra del Señor. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Entonces Jacob les dio las siguientes instrucciones. Yo moriré y pronto me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Allí enterré a Lea. Es la parcela de la tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Capítulo 50. José abrazó el cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran el cuerpo de su padre. Y Jacob fue embalsamado. El proceso de embalsamado duró 40 días, que es el tiempo habitual. Y los egipcios guardaron luto por Jacob durante 70 días. Cumplido el periodo del luto, José se acercó a los consejeros del faraón y les dijo: les ruego que me hagan el favor de hablar al faraón por mí. Díganle que mi padre me hizo pronunciar un juramento. Me dijo: escucha, yo estoy a punto de morir. Lleva mi cuerpo de regreso a la tierra de Canaán y entiérrame en la tumba que preparé para mí mismo. Por lo tanto, le ruego que me permita ir a enterrar a mi padre, y después del entierro regresaré sin demora. El faraón concedió la petición de José. Ve y entierra a tu padre, tal como él te hizo prometer. Entonces Jacob partió para enterrar a su padre, y lo acompañaron todos los funcionarios del faraón, todos los ancianos de la casa del faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. José llevó a los de su propia casa y a sus hermanos y a los de sus casas, pero dejó en la tierra de Gosén a los niños pequeños y a los rebaños y a las manadas. Una gran cantidad de carros de guerra con sus conductores acompañaron a José. Cuando llegaron al campo de trillar de Atad, cerca del río Jordán, llevaron a cabo un gran servicio conmemorativo muy solemne, con un periodo de 7 días de luto por el padre de José. Los cananeos que vivían en ese lugar los observaron lamentarse en el campo del trillar de Atad, y luego cambiaron el nombre del lugar situado cerca del Jordán. Lo llamaron Abel Misraim, que significa lamento de los egipcios, porque dijeron: este es un lugar de gran lamento para los egipcios. Así que los hijos de Jacob hicieron tal como él les había ordenado. Llevaron su cuerpo a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre. Esa es la cueva que Abraham le había comprado a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. ¡Qué tremendo! Así se apaga una vida que tuvo trascendencia y es de vital importancia en la historia bíblica, como es la vida de Jacob. Cuando hablamos de la bendición,
y hablamos de Benjamín. Es una de las tribus más pequeñas, en realidad la más pequeña. De hecho, encontramos en esta situación una profecía en la que diría de este hijo que sería un lobo arrebatador, devorador, probablemente una tribu bastante violenta. Hay dos personajes que se distinguen de la Biblia de esta tribu. El primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, Saúl. Y otro personaje trascendental en el Nuevo Testamento, que también tenía un nombre derivado del nombre de Saúl. Saulo es el nombre hebreo y el nombre griego Paulos, Pablo, el apóstol Pablo. Qué tremendo, ¿no? Realmente esta palabra profería, esta bendición profería grandes augurios, aunque en el futuro la tribu de Benjamín fue casi unida y consumida por la tribu de Judá. Volviendo a la muerte y sepultura de Jacob, claro que fue algo sumamente trascendental. El patriarca vuelve a instruir diciendo: sepúltenme con mis padres, no en Egipto. Ya en algún momento comentamos que la vida del cristiano no es pensar que esta vida lo es todo, sino que somos peregrinos. Macpela era un terreno, un lugar donde fue enterrado Abraham, y Abraham lo había comprado para sí mismo. Había sepultado a su esposa, estaba Isaac, su esposa, incluso Lea fue enterrada en aquel lugar. Jacob murió después de 147 años. Sus luchas al fin terminaron. Tuvo muchas fallas, no pocos pecados. Todos conocemos la vida de Jacob, pero tuvo una profunda piedad y siempre confió en el Señor. Realmente fue un tiempo muy interesante. Cuando hablamos de etapas, prácticamente nos damos cuenta que Jacob en Egipto vivió aún 17 años más. Prácticamente fue un tiempo bastante fuerte. Uno diría: Jacob llegaría a Egipto, moriría en un par de años, ya vio a su hijo amado José. Pero no, fue bastante tiempo. Dios le permitió ver a sus hijos multiplicarse, a sus nietos. Qué gran bendición. Eso lo podemos constatar en la palabra del Señor. Ahora Jacob organiza un embalsamiento. Esto es algo interesante y desconocido para nosotros, porque lo que hacemos nosotros es muere, le hacemos un funeral y lo enterramos, pero ellos no. En realidad la cultura hebrea muere y al instante lo entierran y luego hacen el funeral, vale decir el luto. Pero el tema de Egipto, Jacob habría de ser tratado como si fuera un faraón mismo. Usaron la usanza de los entierros típicos en Egipto. Y cuando hablamos de ello, quizás no entendemos mucho lo que significa el embalsamiento, pero aquí dice la palabra que mandó José a sus médicos familiares que embalsamaran a su padre. Era una clase especial de personas que se encargaban de esto, y el proceso de embalsamiento consistía en introducir gran cantidad de sustancias resinosas en todas las cavidades del cuerpo. Primero sacaban los intestinos. Realmente era como una operación quirúrgica. Entonces le ponían un grado regulado de calor para secar los pulmones, como también descomponer las materias resinosas antes de introducirlas. Una serie de perfumes y ciertos ungüentos. Y todo esto duraba 30 días, este proceso. Era como una especie de, no sé, una operación, disecación. Tenían ellos bastantes años con la experiencia, y no estamos hablando de 10, 20, sino probablemente siglos. Después de esto, 40 días más se dedicaban a ungir el cadáver con especias aromáticas, curtido
en operaciones, lavado, se envolvía en telas de lino, eh, los bordes los unían con goma, era puesto en una madera en forma de figura humana. Ustedes ya conocen las tumbas de los faraones, y lo lloraron 70 días, que podría ser 2 días menos de lo que la gente lloraba sobre un faraón. Prácticamente un periodo de luto único. Y ahora, esa era el final de Jacob. Obviamente para ese tiempo una, una onza muy, muy grande, como si fuera un personaje sumamente importante. Y ahora José pide al faraón que le deje llevar a su padre al lugar que le había hecho prometer, subir donde su padre. Un permiso especial. Y la verdad es que le dan el permiso. Claro. Esto fue algo impresionante porque se llevó a todas las autoridades, los ancianos, las personas importantes, el cuerpo militar, sus hermanos. No se dan cuenta, el entierro de Jacob fue algo fenomenal. Imagínense la caravana, que más o menos viajaría como 500 kilómetros. Era una cosa grande. ¿Qué dirían las naciones vecinas, los pueblos? Con seguridad decían, alguien importante está yendo a morir en aquel lugar. ¿Saben qué? Esto me hace pensar que nuestra muerte, quizás uno diría, si más gente va al entierro, más importante, menos importante. No. Esto prefigura la muerte de alguien importante cuando en nuestra fe entendemos que esa pompa tal vez no la veremos aquí en la tierra, pero sí en los cielos. Si aprendemos a ser siervos fieles, el Señor promete decirnos estas palabras: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No sé cómo sea tu muerte acá, pero si tú vives una vida como a Dios le agrada, haciendo su voluntad, sea que vayan muchos o pocos a tu entierro, lo más lindo e importante va a ser cuando tú entres y abraces al Padre, al Hijo, y seas recibido con lo mejor de la tierra prometida, el paraíso. Qué maravilloso. Así que José siguió con toda esta pompa, con todos sus hermanos, y estando allí, obviamente, dice que hicieron un tremendo servicio, un servicio donde habrían palabras, no sé, ahora en el ejército los que mueren, los militares o incluso la policía generan ciertos disparos, en fin. Pero en el caso de Jacob, toda la opulencia de Egipto, las costumbres, y la gente del lugar estaba observando y decía, ¿quién será este personaje? Era Jacob, aquel que había sido cambiado su nombre a Israel, del cual hasta el día de hoy su nación lleva su mismo nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, para José era una situación muy, muy interesante. Sí, porque José estaba volviendo prácticamente a ese lugar después de mucho tiempo. Claro, si no me equivoco, de más de 30 años, estoy tratando de recordar la información, como 39 años, vuelve José a su tierra. Estuvo 22 años en Egipto antes de que su padre volviera a Egipto. 39 años después vuelve a las tierras donde recordaba de niño que caminaba. Esto también le traía una nostalgia impresionante a José. Para los jóvenes más de menos edad, quizás esto no entienden. Para ellos toda tierra es una nueva aventura. Para los mayores, pasando los 30 o 40, cada lugar que vivimos a veces conlleva un recuerdo de lo que vivimos hace años atrás y nos hace revivir los tiempos. José
tenía esa experiencia, volver a su tierra. Tremendo. Jacob había vivido 17 años más en Egipto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y allí lo entierran a Jacob, en la sepultura, tal como fue su deseo. Y aquí quizás un pequeño comentario sobre los abuelos. Generalmente los abuelos, cuando son muy ancianos, no quieren dejar su lugar. Los hijos suelen querer llevarlos a sus ciudades, departamentos. Y la verdad es que un abuelito, una persona anciana, quiere terminar sus días en su hábitat. Y es cierto, si los hijos no pueden ir al lugar para vivir o acompañar a su padre en sus últimos días, muchos de ellos los van a llevar a las ciudades. Pero el abuelito nunca estará feliz en una ciudad. No significa que esto es como tiene que ser. Pero él está acostumbrado al aroma de su tierra, a su frío, a su calor, a sus comidas, al polvo. Y eso es lo último que quiere ver. Y cuando está en otro lugar, se siente como que está de viaje y no se siente en paz. Esto tampoco significa que es pecado, pero estoy hablando de esto. ¿Por qué un abuelito quiere siempre su tierra? Debemos pensar en esta situación. Y de hecho, si es que algún abuelito murió, siempre casi su último deseo es que lo entierren en su pueblo. No está mal cumplir el deseo de un abuelito, de un padre. No hay problema. Ahora, si esto no es, tampoco es pecado. Si no se puede, no es pecado. Pero así es como ocurre en la vida social. Entender esto. Lo más posible, quizás si se puede cumplir el máximo deseo de un abuelito, es tal vez llevarlo en sus últimos días a su tierra, acompañarlo, asistirlo, haciéndose turno los hijos, dependiendo de las posibilidades. Esa es la realidad. Ahora, si un abuelito es de la ciudad, déjenlo en su ciudad, no lo lleven al campo. Pero qué tremendo, ¿no? La vida es así. En un momento estamos jóvenes, cuando éramos más chicos, enamorando, casándonos, teniendo hijos. Los hijos crecen, vienen las arrugas, las canas. De repente nos damos cuenta que pronto nos toca emprender un viaje sin retorno. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Confiar en el Señor y descansar en Él. Que este devocional sea de mucha edificación para tu vida y que puedas reflexionar sobre lo que estás haciendo y sobre cómo puede acabar una vida que agrada y que vive en la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios te bendiga. Les habla el pastor Joel Cuellar desde Sucre, capital de Bolivia.